23. El sufragio es un mecanismo de participación ciudadana, porque permite que los ciudadanos sean presidentes. La afirmación el sufragio es un mecanismo de participación ciudadana, porque permite que los ciudadanos sean presidentes es falsa. Explicación: el sufragio es, efectivamente, un mecanismo de participación ciudadana, pero no necesariamente porque permita que los ciudadanos se conviertan en presidentes. El sufragio se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de votar en elecciones para elegir a sus representantes políticos, ya sean presidentes, diputados, alcaldes, entre otros. El sufragio es una herramienta clave de la democracia, ya que permite a los individuos influir en las decisiones políticas al elegir a sus gobernantes. Ejemplos. 1. En un sistema democrático, como el de muchos países, las elecciones presidenciales se basan en el sufragio. Los ciudadanos votan por el candidato que consideran más adecuado para ocupar la presidencia. Sin embargo, solo un pequeño número de ciudadanos puede ser elegido como presidente, ya que para ello deben cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, ser mayor de edad, haber nacido en el país, etc. 2. En las elecciones parlamentarias, los ciudadanos también ejercen su derecho al voto para elegir a quienes ocuparán cargos legislativos. A pesar de que el voto es un mecanismo que otorga poder a los ciudadanos, no significa que todos los votantes se conviertan en legisladores o presidentes. Conclusión: el sufragio es un derecho y una forma de participación activa de los ciudadanos en los procesos democráticos, pero no garantiza que todos los ciudadanos lleguen a ser presidentes. Es una herramienta para elegir a los líderes que luego tomarán decisiones importantes para el país. 24. Por medio del voto se puede elegir a alguien para que ocupe un cargo público, porque estas personas al ser candidatas tienen la posibilidad de ser elegidas y representar al pueblo. La afirmación por medio del voto se puede elegir a alguien para que ocupe un cargo público, porque estas personas al ser candidatas tienen la posibilidad de ser elegidas y representar al pueblo es verdadera. Explicación: el voto es el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos participan en el proceso democrático para elegir a sus representantes. A través del sufragio, los electores tienen la oportunidad de seleccionar a personas que postulan, son candidatas, para ocupar cargos públicos. Estas personas, al ser elegidas, asumen la responsabilidad de representar al pueblo en diversas instituciones gubernamentales, ya sea a nivel local, regional o nacional. Ejemplos. 1. Elecciones presidenciales. En muchos países, los ciudadanos votan para elegir a un presidente, quien será el máximo representante del Estado. Los candidatos que se presentan a la presidencia deben cumplir con ciertos requisitos, como tener la edad mínima, ser ciudadanos nativos y tener un historial de apoyo popular. Al ganar el voto de la mayoría, el candidato elegido asume el cargo y representa a la nación. 2. Elecciones parlamentarias. Los ciudadanos también votan para elegir a sus representantes en el poder legislativo, senadores, diputados, concejales, etc. Estos representantes tienen la responsabilidad de crear leyes, fiscalizar al gobierno y expresar las necesidades y deseos de la población en la toma de decisiones políticas. De igual manera, los candidatos que se postulan para estos cargos tienen la posibilidad de ser elegidos por el voto popular. 3. Elecciones municipales. En el nivel local, los ciudadanos eligen a sus alcaldes, concejales y otros funcionarios encargados de gobernar a nivel municipal. Estos funcionarios son elegidos por los votantes de su localidad y su papel es representar y gestionar los intereses de la comunidad local. Conclusión: el voto es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes. A través de las elecciones, las personas tienen la posibilidad de seleccionar a quienes consideran más capacitados o que mejor representan sus intereses y valores. Esta capacidad de elegir a quienes ocuparán cargos públicos fortalece la democracia, pues garantiza que los gobernantes sean elegidos por el pueblo y rindan cuentas a sus electores.
25. El plebiscito es una consulta popular en la que se convoca al pueblo para que dé su opinión sobre determinadas decisiones. Porque es importante que se tomen decisiones de carácter público sin tener en cuenta lo que piensa el pueblo. La afirmación el plebiscito es una consulta popular en la que se convoca al pueblo para que dé su opinión sobre determinadas decisiones. Porque es importante que se tomen decisiones de carácter público sin tener en cuenta lo que piensa el pueblo es falsa. Explicación: el plebiscito es, de hecho, una consulta popular en la que el pueblo tiene la oportunidad de expresar su opinión o votar sobre decisiones importantes de carácter público, como reformas constitucionales, políticas gubernamentales significativas o cambios en las leyes. Su propósito principal es recabar la voluntad del pueblo sobre temas cruciales, y por tanto, es esencial que las decisiones reflejen lo que piensa la población. La segunda parte de la afirmación: es importante que se tomen decisiones de carácter público sin tener en cuenta lo que piensa el pueblo, es incorrecta. En una democracia, la participación del pueblo y la consideración de su opinión en decisiones importantes son principios fundamentales. Ignorar la opinión del pueblo puede socavar la legitimidad del gobierno y la cohesión social. Ejemplos. 1. Plebiscito en Chile 1988. Un ejemplo famoso es el plebiscito realizado en Chile en 1988, en el que la población votó si continuaba o no el gobierno de Augusto Pinochet. La mayoría de los votantes se manifestó en contra de la continuación de su mandato, lo que llevó al fin de la dictadura y a un proceso de transición hacia la democracia. 2. Plebiscitos en el Reino Unido. Brexit en 2016. El Reino Unido celebró un plebiscito para decidir si debía permanecer o salir de la Unión Europea. La decisión tomada por la mayoría de los votantes fue la salida del Reino Unido, Brexit, lo que tuvo un gran impacto en la política y la economía británica. Conclusión: el plebiscito es una herramienta democrática que permite a los ciudadanos tomar decisiones importantes sobre asuntos que afectan al conjunto de la sociedad. Es crucial que las decisiones públicas tengan en cuenta la opinión del pueblo, ya que el propósito de la democracia es que el poder emane de los ciudadanos. Por lo tanto, la afirmación de que es importante tomar decisiones sin considerar lo que piensa el pueblo va en contra de los principios democráticos. 26. El plebiscito son mecanismos de participación ciudadana propios de la democracia, porque en la dictadura no se tiene en cuenta la opinión del pueblo. La afirmación el plebiscito son mecanismos de participación ciudadana propios de la democracia, porque en la dictadura no se tiene en cuenta la opinión del pueblo es verdadera. Explicación: el plebiscito es, efectivamente, un mecanismo de participación ciudadana que se utiliza en sistemas democráticos, ya que en una democracia, las decisiones importantes deben ser tomadas teniendo en cuenta la opinión del pueblo. El plebiscito permite a los ciudadanos expresar directamente su voluntad sobre cuestiones clave, como reformas constitucionales, políticas gubernamentales o cambios en la ley. En la democracia, el plebiscito se considera una forma directa de participación popular en la toma de decisiones. En contraste, en una dictadura, el poder suele concentrarse en una sola persona o un pequeño grupo, y las decisiones políticas se toman sin la participación o el consentimiento de la población. En este tipo de régimen, la opinión del pueblo no tiene la misma importancia, ya que las decisiones son impuestas por el régimen en el poder. Ejemplos. 1. Plebiscitos en democracias. En varios países democráticos, se utilizan plebiscitos para consultar a la ciudadanía sobre cuestiones clave. Por ejemplo, en Suiza, se realizan frecuentes plebiscitos y referendos para que los ciudadanos opinen sobre nuevas leyes o reformas. 2. Dictaduras y la falta de participación. Durante una dictadura, como la de Augusto Pinochet en Chile, aunque se haya realizado un plebiscito en 1988 para determinar si debía continuar en el poder, el contexto del plebiscito y la represión que precedió a ese evento demuestra que la verdadera participación popular y la libertad de expresión estaban limitadas. A menudo,
los plebiscitos en dictaduras son utilizados como una herramienta de legitimación del régimen, más que un medio genuino de consulta popular. Conclusión: el plebiscito es un mecanismo fundamental en la democracia, porque permite a los ciudadanos expresar su voluntad de manera directa sobre decisiones importantes. En una dictadura, en cambio, la opinión del pueblo no suele ser tomada en cuenta y las decisiones políticas son impuestas sin consultar al pueblo. Así, el plebiscito se vincula principalmente con sistemas democráticos, donde se valora la participación y la expresión de la voluntad popular. 27. El plebiscito es vinculante y obligatorio, porque es necesario tener en cuenta la opinión del pueblo. La afirmación "el plebiscito es vinculante y obligatorio, porque es necesario tener en cuenta la opinión del pueblo" es parcialmente correcta, pero necesita aclaración. Explicación: un plebiscito es una consulta popular en la que se pide a los ciudadanos que expresen su opinión sobre una decisión importante, como una reforma constitucional, un tratado internacional o una política gubernamental. Sin embargo, si el plebiscito es vinculante o no depende del marco legal de cada país. Vinculante: un plebiscito es considerado vinculante cuando el resultado de la consulta tiene efectos legales y obliga a las autoridades a implementar la decisión tomada por el pueblo. En este caso, el gobierno o las instituciones deben acatar la voluntad expresada por la mayoría de los votantes. No vinculante: en algunos países, el plebiscito no es vinculante, lo que significa que, aunque los ciudadanos expresen su opinión en la consulta, el gobierno no está obligado a seguir el resultado. En estos casos, el plebiscito tiene un carácter consultivo, es decir, es una forma de conocer la opinión del pueblo, pero la decisión final la toman las autoridades. Ejemplos: 1. Plebiscito vinculante en Chile 1988. En el plebiscito de 1988 en Chile, la consulta fue vinculante, ya que el pueblo votó sobre si el dictador Augusto Pinochet debía continuar en el poder o no. El resultado negativo obligó al régimen a ceder, y Pinochet dejó el cargo. Este es un ejemplo de un plebiscito con efectos legales y vinculantes. 2. Plebiscitos no vinculantes en otros países. En algunos países como Estados Unidos, se realizan referendos y plebiscitos para conocer la opinión pública sobre ciertas políticas o propuestas de leyes. Pero estos no siempre son vinculantes. Por ejemplo, en ciertos estados, los plebiscitos para aprobar impuestos o leyes pueden ser consultivos, lo que significa que aunque la población se exprese a favor o en contra, el gobierno puede decidir si lo implementa o no. Conclusión: el plebiscito puede ser vinculante o no, dependiendo de la legislación del país que lo convoque. Aunque es fundamental que se tenga en cuenta la opinión del pueblo, especialmente en sistemas democráticos, no todos los plebiscitos obligan legalmente a las autoridades a seguir el resultado. En sistemas democráticos, un plebiscito vinculante refuerza el principio de soberanía popular, en el que el pueblo tiene la última palabra en decisiones clave. Sin embargo, en algunos contextos, los plebiscitos sirven como una consulta para conocer la opinión popular, pero no tienen efectos legales obligatorios. 28. No es necesario que las personas vayan a votar porque el voto de cada uno debe ser conocido por todas las personas. La afirmación "no es necesario que las personas vayan a votar porque el voto de cada uno debe ser conocido por todas las personas" es falsa. Explicación: en las democracias modernas, el voto es un derecho y una obligación cívica, pero la idea de que el voto de cada uno debe ser conocido por todas las personas no es correcta. De hecho, en los sistemas democráticos, el voto es secreto, lo que significa que la identidad de los votantes y sus elecciones individuales no deben ser reveladas a otras personas. Esta privacidad protege la libertad del votante para tomar decisiones sin miedo a represalias o influencias externas. Ejemplos: 1. Sistema de voto secreto. En países como Estados Unidos, México o la mayoría de los países europeos, el voto es secreto.
Las personas van a las urnas, eligen a sus representantes o deciden sobre políticas, pero nadie sabe por quién votó cada persona. Este sistema protege la libertad individual y la privacidad de los votantes. 2. Voto obligatorio y voluntario. En algunos países, como Australia, el voto es obligatorio, lo que significa que las personas deben ir a votar, bajo pena de multa si no lo hacen. Sin embargo, en países donde el voto es voluntario, como en muchos países de América Latina y Europa, las personas tienen la libertad de decidir si participan o no en las elecciones. Conclusión: el voto debe ser secreto para garantizar que los ciudadanos puedan expresar su voluntad sin temor a presiones externas. La afirmación de que el voto debe ser conocido por todas las personas contradice el principio fundamental de la democracia que protege la privacidad del votante. Además, aunque el voto es una responsabilidad cívica importante, no es necesario que todos voten, a menos que haya una ley que lo exija, como en el caso de los países con voto obligatorio. 29. El que no quiera escoger un candidato, debe escoger cualquiera y votar, porque quien no desee votar tiene derecho a que se le respete su decisión. La afirmación el que no quiera escoger un candidato, debe escoger cualquiera y votar, porque quien no desee votar tiene derecho a que se le respete su decisión es parcialmente correcta. Pero también contiene algunas ideas que deben aclararse. Explicación: en las democracias, el voto es un derecho y una responsabilidad cívica. En algunos países, el voto es obligatorio, lo que significa que los ciudadanos están legalmente obligados a votar, aunque pueden optar por votar en blanco o nulo si no desean elegir a un candidato en particular. En otros países, el voto es voluntario, y las personas tienen la libertad de decidir si desean o no participar en las elecciones. La afirmación de que quien no quiera escoger un candidato, debe escoger cualquiera y votar no es necesariamente correcta, ya que la ley no obliga a votar por un candidato si no se desea. En países con voto obligatorio, los ciudadanos pueden optar por votar en blanco o nulo, lo que significa que, aunque están cumpliendo con su deber de votar, no están eligiendo a un candidato específico. Ejemplos. 1. Voto obligatorio en Australia. En Australia, el voto es obligatorio, pero si un votante no desea apoyar a ningún candidato, puede votar en blanco o anular su voto. Esto le permite respetar su derecho a no apoyar a ningún candidato sin faltar a la ley. 2. Voto voluntario en Estados Unidos. En Estados Unidos, el voto es voluntario. Si una persona no desea votar, tiene el derecho de no hacerlo. No hay ninguna sanción legal por abstenerse de votar, y su decisión de no participar es completamente respetada. Conclusión: el derecho a votar incluye también el derecho de no votar si así lo desea la persona, especialmente en países donde el voto es voluntario. En países con voto obligatorio, existen opciones como votar en blanco o anular el voto, que permiten a los ciudadanos cumplir con su obligación sin elegir a un candidato con el que no estén de acuerdo. Por lo tanto, cada persona tiene derecho a que se respete su decisión, ya sea para votar por un candidato, votar en blanco, anular su voto o abstenerse completamente de votar. 30. El voto de las personas no debe ser secreto porque todos tienen derecho a saber por quién votan las otras personas. La afirmación el voto de las personas no debe ser secreto porque todos tienen derecho a saber por quién votan las otras personas es falsa. Explicación: en una democracia, el voto es secreto por una razón fundamental, para proteger la libertad e independencia de los votantes. La privacidad en el voto permite que las personas elijan libremente a sus representantes sin miedo a represalias, presiones sociales o influencias externas. Si el voto no fuera secreto, las personas podrían verse obligadas a votar de una manera que no desean, por temor a que su elección sea conocida por otros, como empleadores, familiares o grupos políticos. El secreto del voto es un principio clave en las democracias modernas, ya que garantiza que cada ciudadano pueda expresar su voluntad política sin temor a consecuencias negativas. Ejemplos.
1. Derecho al voto secreto en elecciones. En países democráticos como Estados Unidos, México o la mayoría de los países de Europa, el voto es secreto. Esto asegura que los votantes puedan elegir a sus representantes sin que otros sepan por quién votaron. De esta forma, se protege su derecho a la privacidad y se promueve la libertad de elección. 2. Consecuencias de la falta de voto secreto. En regímenes autoritarios o dictaduras, donde los votos no son secretos, las personas a menudo votan bajo coacción o miedo a represalias. Esto socava la democracia y la justicia del proceso electoral, ya que el voto deja de ser una expresión libre de la voluntad popular. Conclusión: el voto secreto es un derecho fundamental en las democracias. Permite que los ciudadanos elijan a sus representantes sin presiones externas, protegiendo su libertad de expresión y evitando la manipulación. La idea de que todos tienen derecho a saber por quién votan las otras personas va en contra de los principios de privacidad y libertad de los votantes y es incompatible con un sistema democrático justo. 31. El plebiscito y el sufragio son mecanismos de participación, porque son exactamente lo mismo, solo que con nombres diferentes. La afirmación el plebiscito y el sufragio son mecanismos de participación, porque son exactamente lo mismo, solo que con nombres diferentes es falsa. Explicación: aunque tanto el plebiscito como el sufragio son mecanismos de participación en una democracia, no son lo mismo. Ambos se utilizan para que los ciudadanos expresen su opinión o elijan a sus representantes, pero tienen diferencias en su naturaleza y propósito. 1. El sufragio se refiere al derecho de los ciudadanos a votar en elecciones para elegir a sus representantes, como presidentes, diputados, alcaldes, etc. Es una forma de participación electoral en la que los votantes eligen entre varios candidatos para ocupar cargos públicos. El sufragio puede ser directo, como en una elección presidencial, o indirecto, como en elecciones donde los ciudadanos eligen representantes que luego eligen a otros funcionarios, como senadores o presidentes. 2. El plebiscito es un tipo específico de consulta popular en la que se pregunta directamente al pueblo sobre una decisión importante, generalmente relacionada con temas políticos, constitucionales o legales. En lugar de elegir representantes, los ciudadanos votan sobre una cuestión específica, como la aprobación de una reforma constitucional, la ratificación de un tratado internacional o la aceptación de una ley propuesta. El plebiscito es un ejemplo de participación directa, ya que involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones políticas más allá de las elecciones periódicas. Ejemplos. 1. Sufragio. En las elecciones presidenciales, como las que se realizan en muchos países democráticos, los ciudadanos ejercen el sufragio para elegir al presidente o a otros representantes, como diputados o senadores. Los votantes eligen a un candidato entre varias opciones. 2. Plebiscito. Un ejemplo famoso de plebiscito es el ocurrido en Chile en 1988, donde se realizó una consulta popular para decidir si el dictador Augusto Pinochet debía seguir en el poder. La opción que ganó en el plebiscito obligó a Pinochet a dejar el cargo, abriendo paso a una transición hacia la democracia. Conclusión: el plebiscito y el sufragio son mecanismos de participación ciudadana, pero no son lo mismo. El sufragio se refiere a votar para elegir a representantes, mientras que el plebiscito es una consulta popular sobre un tema específico. Ambos son esenciales en los sistemas democráticos, pero sirven para diferentes propósitos. Por lo tanto, no se pueden considerar como exactamente lo mismo. 32. El derecho a votar es un factor propio del mundo globalizado, porque esta figura se ve en la mayor parte de países a lo largo del mundo. La afirmación el derecho a votar es un factor propio del mundo globalizado, porque esta figura se ve en la mayor parte de países a lo largo del mundo es parcialmente cierta, pero requiere matices. Explicación: el derecho a votar, conocido como sufragio, es un principio fundamental de la democracia, y aunque es común en muchas naciones alrededor del mundo, no es exclusivo ni una característica nueva de la globalización.
La globalización ha facilitado la expansión de ideas democráticas, pero el derecho al voto tiene una historia mucho más larga, que se remonta a los movimientos por la democracia y la igualdad en muchos países. Mucho antes de la era moderna de la globalización. 1. La globalización y el derecho al voto. La globalización ha ayudado a difundir principios democráticos y derechos humanos a lo largo del mundo. En muchas regiones, ha habido un aumento en la adopción de sistemas políticos democráticos y con ellos, el derecho al voto. Hoy en día, la mayoría de los países del mundo reconocen el sufragio como un derecho para sus ciudadanos, al menos en teoría, y se celebran elecciones en la mayoría de las naciones. 2. La historia del derecho al voto. El sufragio no es un fenómeno reciente asociado exclusivamente con la globalización. Por ejemplo, en el siglo XIX, en países como Estados Unidos y el Reino Unido, se libraron luchas importantes por el derecho al voto, especialmente por el sufragio femenino y el sufragio universal. Voto para todas las personas adultas, independientemente de su clase social o raza. Estos movimientos fueron impulsados por principios de igualdad y libertad, y no por la globalización moderna. 3. Países que no tienen sufragio universal. Aunque el derecho al voto es común, no todos los países del mundo lo reconocen de la misma manera. Algunos países, como Arabia Saudita o Brunei, no permiten que todos sus ciudadanos participen en elecciones o restringen severamente el derecho al voto. Además, en algunas naciones autoritarias o con sistemas políticos no democráticos, las elecciones son controladas o no se celebran de manera libre y justa, lo que limita el ejercicio del derecho al voto. Ejemplos. 1. Sufragio universal. En países democráticos como Canadá, Alemania, Brasil y Japón, el derecho al voto está garantizado para todos los ciudadanos adultos, independientemente de su género, raza o nivel económico. Este es un derecho clave que ha sido reconocido en muchas partes del mundo como un componente fundamental de la democracia. 2. Países sin sufragio universal. En algunos regímenes autoritarios, como en ciertos países del Medio Oriente, el derecho al voto es restringido y en algunos casos, no existen elecciones libres y competitivas. Esto demuestra que el sufragio no es una característica común a todos los países, incluso en el contexto de la globalización. Conclusión. Aunque el derecho al voto está presente en la mayoría de los países modernos y democráticos, no es exclusivo de la globalización, sino que tiene una larga historia ligada a las luchas por la democracia y los derechos humanos. La globalización ha ayudado a expandir la idea de que el sufragio es un derecho fundamental, pero aún existen países donde no se reconoce plenamente este derecho o donde el ejercicio del voto no es libre ni justo. Por lo tanto, aunque es cierto que la mayoría de los países permiten el voto, no es una característica exclusiva de la globalización. Preguntas de selección múltiple única respuesta. 28. Son aquellos factores inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua o religión. A. Derechos humanos. B. Derechos económicos. C. Derechos virtuales. D. Derechos de autor. La respuesta correcta es A. Derechos humanos. Explicación. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua o religión. Estos derechos están basados en el principio de igualdad y dignidad humana y son reconocidos internacionalmente, independientemente de las características personales de los individuos. Los derechos humanos abarcan una amplia gama de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, que buscan garantizar una vida libre de abusos y en condiciones de igualdad para todas las personas. El concepto de derechos humanos se formalizó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Y establece que todas las personas tienen los mismos derechos, sin importar su origen o cualquier otra característica personal. Ejemplos de derechos humanos. 1. Derecho a la vida.
Todo ser humano tiene derecho a vivir de manera libre y segura, y no puede ser arbitrariamente privado de su vida. 2. Derecho a la libertad y seguridad personal. Nadie debe ser detenido o encarcelado de manera injusta. 3. Derecho a la igualdad ante la ley. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad ante la ley, sin discriminación alguna. 4. Derecho a la libertad de expresión. Las personas tienen el derecho de expresar sus opiniones sin temor a represalias. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? B. Derechos económicos. Los derechos económicos se refieren específicamente a las condiciones de vida relacionadas con la propiedad, el trabajo y los recursos, pero no abarcan toda la gama de derechos humanos. Son solo una parte de los derechos humanos en general. C. Derechos virtuales. No existen oficialmente como una categoría de derechos en el marco de los derechos humanos. Los derechos virtuales podrían referirse a derechos relacionados con el uso de tecnologías, como la privacidad en línea, pero no son derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos. De derechos de autor. Los derechos de autor protegen las creaciones intelectuales de los autores en el ámbito de la propiedad intelectual, pero no son derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos como los derechos humanos. Conclusión: los derechos humanos son derechos universales e inalienables que corresponden a todas las personas por el simple hecho de ser humanas, sin importar su origen, religión, género u otras características. Estos derechos son fundamentales para asegurar la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas. 25. Pedro y Juan son estudiantes de secundaria, y están a punto de graduarse. Como ambos son muy amigos, deciden aplicar a la misma beca en la misma universidad, sacan el mismo puntaje en el examen. Pero el día de la entrevista le dicen a Juan que está admitido en la beca, pero le dicen a Pedro que él no. La universidad a la que aplican es una institución de élite donde solo entran los estudiantes más aplicados. La única diferencia entre Pedro y Juan es que Pedro proviene de una familia afrodescendiente y de bajos recursos. Las posibles razones que llevaron a Pedro a quedar fuera de la beca podrían estar relacionadas con una violación directa a los derechos de autor. B. Los derechos humanos. C. La Constitución. D. La ley. La respuesta correcta es B. Los derechos humanos. Explicación. Lo que describe el caso de Pedro y Juan tiene que ver con discriminación basada en el origen étnico de Pedro, lo cual puede ser una violación de sus derechos humanos. Específicamente en lo que respecta al derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Los derechos humanos son fundamentales y están diseñados para proteger la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, origen étnico, género, orientación sexual o condición social. En este caso, si la única diferencia entre Pedro y Juan es el origen étnico de Pedro, afrodescendiente, y su condición de bajos recursos, y esto influyó en la decisión de no darle la beca, esto podría ser considerado una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación. En muchas legislaciones nacionales e internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2, y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU, se establece que las personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad y sin discriminación, independientemente de su raza, color, origen étnico o nacionalidad. Ejemplos de derechos humanos aplicados a este caso. 1. Derecho a la igualdad. Artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los individuos deben ser iguales ante la ley y tienen derecho a la protección contra la discriminación. 2. Derecho a la no discriminación. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben ser tratados de la misma manera sin distinción alguna, como la raza o el origen étnico. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? A. Los derechos de autor.
Los derechos de autor están relacionados con la protección legal de las creaciones intelectuales, como libros, música y arte. Este caso no tiene nada que ver con la propiedad intelectual o la protección de obras creadas por una persona, sino con un posible acto de discriminación. C. La Constitución. Aunque la Constitución de muchos países establece la igualdad ante la ley y protege los derechos humanos, este caso específico se refiere más a la violación de derechos humanos en general que a un problema directo de constitucionalidad. Aunque la Constitución podría ser relevante en algunos contextos nacionales, la pregunta se refiere más específicamente a una violación de los derechos fundamentales. D. La ley, en general, se refiere a las normativas y reglas que regulan la vida en sociedad. Aunque las leyes pueden proteger contra la discriminación, en este caso específico, el acto descrito parece ser una violación más directa de los principios de derechos humanos que de una ley específica en un contexto legal. Conclusión. En este escenario, la discriminación contra Pedro, si se debe a su origen étnico y su condición de bajos recursos, podría ser una violación directa de sus derechos humanos. La igualdad ante la ley y la no discriminación son principios fundamentales en los derechos humanos, y si la beca fue negada a Pedro por razones relacionadas con su etnia y no por su desempeño académico, esto sería una violación clara de esos derechos. Las leyes y las constituciones de muchos países buscan proteger estos derechos fundamentales, por lo que este caso ilustra un posible abuso de poder que debe ser abordado desde el marco de los derechos humanos. 35. En una comisaría de policía, es capturado Jorge, ya que en medio de la emergencia sanitaria salió a la calle violando la cuarentena que decretó el gobierno. Por esta razón los policías lo encerraron y no le avisaron a nadie, para poder tenerlo cautivo durante 3 semanas con la excusa de castigarlo. El ejemplo anterior manifiesta: A. Una violación de derechos. B. Un secuestro. C. Un castigo leve. D. Un castigo estricto. La respuesta correcta es A. Una violación de derechos. Explicación: el caso descrito refleja una violación de los derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad personal y el derecho a ser informado de la causa de la detención. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a no ser detenidas arbitrariamente y a ser informadas de manera oportuna sobre el motivo de su arresto. Además, las autoridades deben llevar a cabo los procedimientos legales adecuados cuando se realiza una detención, lo cual no ocurrió en este caso. Jorge fue detenido y mantenido cautivo durante 3 semanas sin que se le informara a nadie sobre su situación ni se siguiera un proceso adecuado. Esto constituye una violación de varios derechos fundamentales, como el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a ser informado de los cargos, y el derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias o a castigos crueles e inhumanos. Derechos humanos violados en este caso. 1. Derecho a la libertad y seguridad personal. Artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ninguna persona debe ser arbitrariamente arrestada, detenida ni exiliada. 2. Derecho a ser informado de la causa de la detención. Artículo 9, inciso 2. Toda persona detenida tiene derecho a ser informada rápidamente sobre las razones de su arresto y a ser llevada ante un tribunal. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? B. Un secuestro. Aunque el caso describe una privación de libertad, no se trata de un secuestro, ya que no fue realizado por individuos sin autoridad legal, en este caso, fue la policía. El secuestro involucra la retención ilegal de una persona por individuos que no están autorizados a hacerlo. Sin embargo, la detención de Jorge es ilegal por otras razones, como la falta de un proceso legal adecuado. C. Un castigo leve. El ejemplo describe una detención de 3 semanas sin justificación legal, lo que es una violación grave de los derechos humanos. No se trata de un castigo leve, sino de un abuso de poder por parte de las autoridades.
La duración de la detención y la falta de justificación legal no son características de un castigo leve. D. Un castigo estricto, aunque se menciona que lo hicieron para castigarlo, la falta de un proceso legal adecuado hace que esta detención no sea un castigo legítimo, sino una violación de derechos. Un castigo estricto, dentro de los límites de la ley, podría implicar sanciones por un delito, pero siempre debe seguir procedimientos legales y respetar los derechos humanos. Conclusión: el caso descrito representa una violación de derechos humanos, específicamente la detención arbitraria de Jorge sin un debido proceso legal. La policía abusó de su poder al mantenerlo cautivo durante 3 semanas sin informarle sobre las razones de su detención y seguir los procedimientos adecuados, lo cual es una violación grave de los derechos fundamentales establecidos por las leyes internacionales y las constituciones de muchos países. 36. El mundo globalizado en el cual se encuentra actualmente la sociedad exige que todos los puntos de vista y las opiniones sean tenidas en cuenta con el mismo respeto y atención sin importar ninguna condición específica. Si se discriminara la opinión de una persona por su orientación sexual, claramente sería una violación de derechos humanos, pero la pregunta es en este caso qué tipo de derecho se estaría vulnerando. A. Derecho a la igualdad. B. Derecho a la libertad. C. Derecho al buen nombre. D. Derecho a constituir familia. La respuesta correcta es A. Derecho a la igualdad. Explicación: el derecho a la igualdad es un derecho humano fundamental que establece que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, sin discriminación alguna, independientemente de su raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal. Si se discrimina la opinión de una persona debido a su orientación sexual, se está violando este derecho porque esa persona no está siendo tratada de manera igualitaria respecto a los demás. El derecho a la igualdad está consagrado en diversos documentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 26, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? B. Derecho a la libertad. El derecho a la libertad se refiere a la capacidad de una persona para actuar según su voluntad, siempre y cuando no viole los derechos de los demás. Aunque la discriminación puede afectar la libertad de expresión, la opción correcta en este contexto es el derecho a la igualdad, ya que la discriminación se basa en la desigualdad y no en la restricción de la libertad en sí. C. Derecho al buen nombre. El derecho al buen nombre se refiere a la protección de la reputación de una persona frente a ataques injustificados. Aunque la discriminación puede afectar la percepción de una persona, la violación en este caso tiene que ver con la igualdad y no directamente con la reputación o el honor. De derecho a constituir familia, este derecho implica la libertad de formar una familia según la voluntad de las personas, independientemente de su orientación sexual. Si bien la discriminación por orientación sexual también podría afectar este derecho en contextos específicos, en este caso, la discriminación en la opinión de una persona está más directamente relacionada con la igualdad en el trato, no con la capacidad de constituir una familia. Conclusión: discriminar la opinión de una persona debido a su orientación sexual representa una violación al derecho a la igualdad, que es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Todas las personas tienen el derecho de expresar sus opiniones y ser escuchadas sin importar su orientación sexual. Y cualquier trato desigual basado en esta característica constituye una infracción a los principios de igualdad y no discriminación. 37. La humanidad ha hecho grandes avances en la producción de alimentos, en la provisión de calor, luz y abrigo, y el tratamiento y cura de algunas enfermedades. Estos logros se deben a la habilidad del ser humano para manipular su entorno. Sin embargo, el dominio de esta especie humana sobre la Tierra ha generado bastantes consecuencias, dentro de las cuales se encuentra
A. La rápida reducción de los recursos naturales. B. El mejoramiento de la naturaleza. C. La limpieza de los océanos. D. La pureza del oxígeno. La respuesta correcta es A. La rápida reducción de los recursos naturales. Explicación: el dominio de la especie humana sobre la Tierra, a través del desarrollo de tecnologías y la explotación de recursos, ha generado importantes avances en áreas como la agricultura, la medicina y la energía. Sin embargo, también ha tenido consecuencias negativas. Una de las más evidentes es la rápida reducción de los recursos naturales. La sobreexplotación de los recursos como los combustibles fósiles, los bosques, el agua y los minerales ha llevado al agotamiento de estos recursos y a la degradación de los ecosistemas. El impacto ambiental de la actividad humana es uno de los principales desafíos a nivel global. La deforestación, la contaminación del aire y del agua, la sobrepesca y la extracción masiva de recursos naturales son algunos de los efectos negativos de esta explotación. Ejemplos de la reducción de los recursos naturales. 1. Deforestación. La tala masiva de árboles para la agricultura y la urbanización ha reducido significativamente las áreas de bosques, que son vitales para el equilibrio ecológico. El ciclo del agua y la biodiversidad. 2. Agotamiento de los recursos hídricos. El uso insostenible de fuentes de agua para la agricultura, la industria y el consumo humano ha provocado la disminución de acuíferos y ríos en muchas regiones del mundo. 3. Pérdida de biodiversidad. La destrucción de hábitats naturales y la contaminación han llevado a la extinción de muchas especies animales y vegetales. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? B. El mejoramiento de la naturaleza. Aunque la humanidad ha logrado mejorar algunos aspectos de la naturaleza a través de la conservación de ciertos ecosistemas, la intervención humana ha tenido más efectos negativos que positivos, como la alteración de ecosistemas y el cambio climático. No se puede decir que la humanidad haya mejorado de manera generalizada la naturaleza. C. La limpieza de los océanos. Aunque haya esfuerzos para limpiar los océanos, especialmente en relación con la contaminación plástica, los océanos siguen siendo gravemente afectados por la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático. La situación no está completamente resuelta. D. La pureza del oxígeno. Aunque la humanidad ha realizado esfuerzos para mejorar la calidad del aire en algunas áreas, la contaminación del aire en muchas ciudades y regiones sigue siendo un problema serio. En general, la calidad del aire ha empeorado en lugar de mejorar, debido a la quema de combustibles fósiles y otras actividades industriales. Conclusión: el dominio humano sobre la Tierra, aunque ha traído beneficios significativos, también ha generado serias consecuencias ambientales, entre las que destaca la rápida reducción de los recursos naturales. La explotación irresponsable de estos recursos ha tenido efectos devastadores en el medio ambiente, lo que pone en peligro la sostenibilidad de nuestro planeta. Por lo tanto, es crucial encontrar un equilibrio entre el progreso y la conservación de nuestros recursos naturales.